Recording in progress. Entonces domingo 31 de julio, que es este fin de semana, la iglesia nos propone el siguiente evangelio. Entonces, a ver, ¿lo quiere leer Mauro? Muy bien. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Capítulo 12, del versículo 13 al 21. Ya vamos a ver por qué es tan importante este capítulo. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después le dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Le dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date una buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti. Muy bien, pues. Muy bonito el texto del Evangelio. Evidente que el Evangelio del domingo está en continuidad, está más bien en consonancia con la primera lectura. En esta primera lección no vamos a abordar todavía la primera lectura de la misa, pero la primera lectura da, como quien dice, la dirección del Evangelio. Sigamos adelante. Recordemos las claves de lectura, bien sintéticamente, del Evangelio de San Lucas. Esta diapositiva la veíamos la vez pasada. San Lucas es el que desarrolla la infancia de Jesús desde la perspectiva de la Virgen María. San Mateo también lo hace, pero de la perspectiva de San José. San Lucas de la infancia de Jesús desde la perspectiva de la Virgen. Luego inicia el ministerio en Galilea, los capítulos 3, 4, 5, 6, hasta el 8 y parte del 9. Jesús llama a los primeros discípulos, hace el discurso de la llanura, sana a los primeros enfermos, expulsa las primeras veces los demonios, todo eso en Galilea, en la provincia del norte de Israel. Pero en el versículo 9:51, lo decíamos la vez anterior, dice bien claramente y fuertemente: Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Aquí le he puesto esta diapositiva que la veíamos el jueves pasado también. Ahí estaba el templo de Jerusalén en toda esa parte. Como hoy día el templo no está, los judíos van a rezar a los muros, a las bases, como quien dice, del templo. Después que Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, gran parte del Evangelio de San Lucas, fíjense, 10 capítulos del 9:52 al 19:28, se desarrollan camino, viajando en ese tiempo a pie, viajando a Jerusalén. Y en este camino a Jerusalén hay 3 temas que desarrolla Jesús. Confianza en el Padre, por ejemplo, el domingo pasado que nos enseñaba a rezar el Padre Nuestro. Banquete del amor, la llegada al reino, son los 3 temas que va a desarrollar. Y finalmente, tiene 5 capítulos de la actividad de Jesús en Jerusalén. Este es el esquema del Evangelio según San Lucas. Recordemos que en 9:51 comienza la decisión de ir a Jerusalén y comienza el viaje, hasta el 19:28, donde empieza la actividad en Jerusalén. Entonces, recordemos algunas cosas del Evangelio. Recordemos que el Evangelio siempre hay que leer el texto
en su contexto. A ver, el texto en su contexto. Entonces, recordemos de la vez pasada. Vamos de viaje entre Galilea y Jerusalén. Esta es la provincia de Galilea, con el mar de Genesaret o el lago Tiberíades, se llaman igual, son dos nombres de la misma realidad, que está ahí. Ahí está Cafarnaún, ahí está Tiberíades, ahí está, por aquí estaba Caná, ahí está Nazaret. Esta es la provincia de Galilea. En el versículo 9:51 nos dice San Lucas que Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Aquí abajo está Jerusalén. Acá. Son aproximadamente 200 kilómetros, pero 200 kilómetros caminados a pie son, en el caso del Evangelio de San Lucas, 3 años, o más bien, no, perdón, durante un año más o menos va haciendo todo este camino. Por aquí, por aquí, por acá, cruza Samaria. La vez pasada les mostraba, por ejemplo, la imagen del buen samaritano. Entró en un pueblo en la casa de Marta y María, no sabemos bien dónde era. Y después al final llega a la provincia de Judea, que es la provincia del sur. Ahí está el Mar Muerto, ahí está Jerusalén, ahí está Belén, un poquito Emaús está por aquí cerquita, a lo mejor un poquito más cerca ahí en el mapa. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? En el versículo 9:51 parte Jesús desde Galilea hacia Jerusalén. ¿En qué capítulo estamos ahora? A ver si alguien se anima. Hay que abrir el micrófono. ¿En qué capítulo estamos? En el capítulo 13. 12. 12, perfecto. O sea, ya Jesús viene caminando por alguna de estas partes. ¿Con quién va Jesús en este camino? ¿Con quién va Jesús? ¿Quién se anima? ¿Va solo? Con sus discípulos. Va con sus discípulos. Muy buena respuesta. ¿Sus discípulos son los 12 o son un grupito más que los 12? Yo creo que un grupito menos de los 12. Un grupito menos, ¿eh? No. ¿Está hablando Rubén? Sí. Rubén, ¿por qué crees que son un poquito menos que los 12? Porque en esta parte todavía no alcanza a llamar a todos los apóstoles, llamó a algunos. Buena pregunta. Jesús, ¿dónde llamó a los 12? Acá en Galilea. Por aquí. En la primera misión llamó a los 12. Ok, padre. Entonces ya tenía los discípulos. Entonces ya tenía a los apóstoles. Ah. Y luego también tenía a los discípulos. Los discípulos ya en esta parte habían muchos que se habían entusiasmado. De hecho, decíamos en la vez anterior que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio del discipulado, del seguimiento de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Todo esto nosotros somos discípulos, nosotros vamos también con él caminando en todo este camino hacia Jerusalén. También Entonces, disculpe, ¿sí? en el comienzo del Evangelio dice uno de la multitud. Así que era una multitud que acompañaba a Jesús. Bueno, entre medio, claro, uno de la multitud, muy bien, sí. Entonces iba un grupo grande de caminantes. Sin embargo, no era un grupo infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando un grupo va de viaje? Puede la gente así como decir, no, eso se van a quedar, digamos, la gente como que se va mirando unos con otros y van compartiendo qué es lo que va pasando. Imaginémonos una familia que van en 2 autos a la playa, van con la abuela, con los sobrinos, y paran uno los autos, el otro dicen al tiro, es que van a parar a comerse un sándwich. Van a parar porque se van a tomar una bebida. Como que todo se comparte. Es muy importante esta dimensión del viaje en el Evangelio de San Lucas,
pero además en la vida cotidiana. Hoy día en la mañana estaba don Mauro la semana pastoral, pero el padre Carlos Gali, que es un teólogo muy cercano al Papa, nos hablaba de esta insistencia de que Dios se nos aparece, se nos manifiesta en el camino de la vida, en el metro, en el camino del matrimonio, en el camino de la vida parroquial. Dios se nos va manifestando. Entonces, cuando vamos en un grupo, en una comunidad, en una familia, cuando vamos de viaje, como que todos nos damos cuenta de lo que le pasa al protagonista del viaje. Si Jesús conversa con uno, como que todo nos da ya la mala atención que está conversando con ese. O si Jesús entra a la casa de Marta y María, como que todo el grupo, Jesús se quedó en la casa de Marta y María. Y después salen conversando, chuto, mira lo que pasó en la casa de Marta y María. Marta estaba haciendo las cosas, pero María se quedó oyéndolo. Y la gente lo conversa en el grupo. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta ustedes qué es lo que pasa cuando vamos en un grupo grande caminando? ¿Me he explicado? ¿Sí? Bien. Sí, padre. Entonces, Jesús, entre medio de toda esta caminata y de este viaje, va promoviendo actitudes. ¿Qué actitudes se imaginan ustedes que va promoviendo Jesús? Lo decíamos el otro día. A ver, Claudia, que te veo muy concentrada, hasta con lápiz en la mano. ¿Qué actitudes se te ocurre que va promoviendo Jesús en el camino? Bueno, son como actitudes de enseñanza, ya que Sí. él va, por ejemplo, si se detiene en la casa de Marta y María, ahí da una gran, como, bueno, enseñanza, repitiendo la palabra, cómo tenemos que ser, cómo que tenemos que actuar, qué es más importante. Pero en la Si, casa de Marta y María si, enseñó una actitud. Marta era súper inquieta, trabajadora, y María contemplativa. ¿Qué actitud promovió Jesús entre las dos? que era más importante escuchar la palabra del Señor que de las Eso, cosas muy banales bien. de este mundo, de la rutina. Escuchar la palabra, Sí. la actitud del discípulo. ¿Qué otra actitud? Por ejemplo, no sé, a ver, el domingo pasado, ¿qué actitud nos enseñaba? ¿Qué cosa? Cuando a Jesús lo vieron rezar, ¿qué le pidió uno a los discípulos? Que le enseñara a rezar. Que le enseñara a rezar. Inmediatamente Jesús. Y promovió la actitud orante, la Padre, actitud. bueno, primero que nada, me disculpan si se escucha alguna bulla. Sí, bastante. Estoy en el campamento y aquí hay puro hombres del trabajo y bueno, algunas veces es inevitable. Ya. Así que disculpen. Pero fíjense que usted me llama la atención en algo y eso de que Cristo que enseña en sus actitudes o qué actitudes enseña, yo lo veo de esta manera, no sé si estoy en lo correcto, Padre. A ver. Jesús demuestra con su propia vida, a ver, cuál es su actitud frente a la vida, que no hay para él, no hay nada más importante que su Padre. Él vive para su Padre. Él incluso hace ver de muchas maneras que Él viene de Él, va hacia Él y que todos deberíamos hacer lo mismo, que todos Ya, debemos esa vivir para el Padre. es una de las tantas actitudes. Recordemos que cuando vamos de viaje, Jesús promueve actitudes súper concretas, que las veíamos la vez anterior. La oración, la pobreza, la humildad, esas actitudes del discípulo. Eso va constituyendo, como quien dice, el perfil del discípulo. Oración, pobreza, humildad, alegría, solidaridad, confianza. Son las actitudes del discípulo. No va promoviendo estudien, no va promoviendo busquen los primeros puestos, nada de eso. Va promoviendo la humildad. Bien, sigamos entonces con el texto.
Ahora volvamos a leer un poquito más detalladamente y vamos a entrar ya en una lección. La lección tiene el primer paso, que es ¿qué dice? No que me dice, sino que dice el texto. Entonces, Mauro, vuélvelo a leer. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras había producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto, demoleré mis graneros. ¿Se fue la imagen, padre? Ay, perdón. ¿Ya? Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes, y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Muy bien. Se me fue la imagen porque estaba buscando más caras aquí, nada más que por eso se me arrancó la imagen. Entonces vamos a hacer un ejercicio para ir metiendo. Por ejemplo, a ver, Ingrid e Inés, que están ahí las dos juntitas. ¿Qué partes ven ustedes en este texto? ¿Cómo podrían armar los bloques de este texto? De paso les digo que hay 4 partes en este texto. Sí, sí. A ver, Ingrid. Lo primero. Donde dice uno de la multitud dijo al Señor. Esa es como la introducción. Muy bien. No solo una introducción, sino que plantea un problema. ¿Y cuál es el problema? Le diga al hermano que comparta la herencia. Fíjense, ¿y acaso ese no es un problema que pasa en nuestra familia, en la Villa Perú, aquí en el 14, de todos los días? Dile a mi hermano que comparte. La mitad de las familias están en estos problemas, después que han muerto los papás o los abuelos. ¿No es cierto? Ya, esa es la introducción. Después, este otro parrafito. ¿Quién me constituyó árbitro? ¿Quién me ha ¿Quién me ha constituido? nombrado? Sí. Y después viene una parábola, que es la parte más larga de todo el texto. Entonces, vamos viendo. Aquí, en este resumen, nos podemos imaginar Jesús hablando, aquí el texto. Miren cómo están los apóstoles escuchándolo. Hay 4 partes, lo que decía Ingrid. La introducción al tema. Uno de la multitud se levantó y le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Es como una introducción, pero a la vez le plantea el problema. Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Luego viene la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro de ustedes? Cuídense. Esta es la enseñanza. Cuídense de toda avaricia. De toda avaricia. Aquí no es cuídense del dinero. Cuídense de la avaricia. Porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por su riqueza. Y después, este otro textito, que es una parábola. Fíjense que la mayor parte del texto es esta parábola.
La parábola, había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, ya, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo tanto. El problema que tenía es que no tenía dónde guardar su cosecha. Era un problema. Era un problema. Y era rico. Los ricos no tienen todos los problemas solucionados. ¿Qué voy a hacer ahora? Eso sí que es un problema. No tengo dónde guardarla. Entonces pensó y buscó una solución. Voy a hacer esto. Voy a demoler mi granero. Lo que implicó trabajo, ahora los demuelo. Voy a construir otros, más grandes. Y voy a amontonar ahí todo mi trigo y mis bienes. Diré a mi alma. Fíjense que aquí como que desdobla a este rico. El rico le dice a su alma, pero en el fondo es el mismo rico. Alma mía, tienes bienes almacenados por muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. ¿Será realista este proyecto de vida? Para nada. A ver, ¿por qué para nada? Yo encuentro toda la razón que para nada. ¿Por qué para nada? Porque pienso yo que piensa más en lo que tiene y qué va a hacer con su riqueza, que qué le puede pasar de un momento a otro, que la vida no la tiene programada como él se lo está programando con los bienes. Ese es el punto. Muy bien, muy bien. Él se programó para tener muchos bienes, pero... No la tiene comprada la vida. Bien, entonces, después de eso viene, después de la parábola, viene una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Lo que dice Jesús. Esto es lo que le sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Fíjense, las riquezas no es el problema. El problema es lo que sucede con las riquezas en el corazón, en el alma de la persona. Estamos en un proceso constitucional y claro, algunos idealistas y etéreos y que se dicen que el país no puede producir, digamos, que no se preocupan de la riqueza que tiene. Los países necesitan riquezas para tener educación, salud, progreso, pensiones. El problema no son las riquezas, es este diálogo. Diré a mi alma, alma mía, tienes bienes demasiado. Entonces ahora es lo que produce el dinero en el alma. Bien, entonces ahí estaban, como él dice, las partes del texto de hoy día. Los discípulos lo han escuchado, los discípulos y los apóstoles lo han escuchado atento, pero miren la cara de ese apóstol, así medio colocado. Kilómetros al noreste de Calama, otro movimiento telúrico de la misma magnitud. Ya, eso, apagar eso. Otro así como más interesado, más metido, otro medio despeinado, como que se integró después a la conversa. Este era más jovencito, pero ese está descolocado con esta enseñanza de Jesús. Sigamos. Entonces, ¿a quién se dirige Jesús? ¿Cuál es el problema? ¿Se dirige a un personaje del pasado o se dirige a alguien de todos los tiempos? De todos los tiempos. De todos los tiempos. Aquí está este joven bastante rico, claro, pero Jesús le está mostrando otra opción que tiene. Mira, tú te sientes tan seguro de tus bienes. Mira, hay otros que no tienen bienes. En el fondo eso es lo que le está diciendo Jesús. ¿Y qué cara tiene este joven rico? Chuta, no me pongas en aprieto, me estás descolocando, señor. Desilusión, ¿no? Como que Me encuentro como que no le importa. como que Bueno, la parábola ya. hacía ver a su tristeza. Tal vez no era lo que quería escuchar. Tal vez no era lo que quería escuchar, por ahí va la cosa.
Bien, entonces la enseñanza de Jesús. ¿Jesús es juez o mediador? No, Miren la niñita como Pues- está pensando la respuesta. ¿Es juez o mediador entre los hermanos? ¿Ha venido a eso? no. No. Viene algo mucho más. Y nos advierte de qué. Fíjese que está hablando ahí. Cuídense de La avaricia, toda avaricia. la avaricia. De la avaricia. Ya. Luego sigue con la parábola. Y la vamos a volver a leer la parábola. ¿Quién quiere leer la parábola nuevamente? ¿La leo? Ya. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Muy bien. Les he puesto esta parábola así como separada, porque las parábolas hay que leerlas de la siguiente manera. Uno no puede abarcar todo lo que dice la parábola. La parábola hay que fijarse en dos cosas. No todo, sino lo que toca el alma de la comparación. Todas las parábolas son una comparación. Hay un alma, hay como algo que toca el alma propia de la comparación. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio, estos 10 minutitos, los grupos chicos, fijarse, ¿qué te tocó el corazón de la parábola? ¿Qué te tocó el corazón de la parábola? No se fijen en todo, sino que dejar unos 20, 30 segundos en silencio. ¿Qué me tocó el alma? ¿Qué te toca el alma de la comparación? Aquí hay una comparación, un hombre riquísimo, pero ¿hay algo que me toca el alma? Ya. Ese va a ser el trabajo. ¿Cuánto? ¿10 minutos o 5 minutos en grupo? Correcto. Usted manda. ¿Ah?